Mis hermanos, en esta mañana tengo un mensaje bastante duro de parte de Dios. Ha sido duro para mí, hermanos, es una palabra dura. Y créanme que lo que uno tiene que hablar, sobre todo lo que yo trato de compartir de parte del Señor, es bastante impopular, hermanos, es bastante impopular. Porque predico el Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio que realmente nos pone a prueba, el que realmente el Señor Jesucristo enseñó. Y en esta mañana vamos a ver una cantidad extraordinaria de pasajes bíblicos, porque yo quiero que la Biblia hable. Y le he pedido al Señor toda esta semana, que quebrante nuestras vidas, hermanos, que quebrante nuestras vidas, que rompa esa cáscara, que realmente seamos cristianos verdaderos, genuinos, victoriosos, vencedores. ¿Dónde están esas palabras en nuestra Biblia? Por eso el Señor quiere que podamos entender lo que Él nos quiere decir. Y quiero decirle algo, mis hermanos. Este es un mensaje con una tremenda orientación evangelística para los creyentes, para que realmente podamos convertirnos. Si es que no lo hicimos, o si somos creyentes, que realmente nos convirtamos en verdaderos creyentes. Pero antes de empezar a ver la palabra de Dios, que es el cierre de esta serie que yo he titulado El cielo gobierna, quiero decirles algo, mis hermanos. Cuando yo esté predicando esta palabra, vendrá a tu mente pensamientos como esto. Esto es muy difícil de vivir. Esto que está diciendo el pastor no lo podemos hacer. Por lo tanto, antes de predicar la palabra, yo voy a leer 2 textos en la palabra de Dios y vamos a orar para que el Señor permita que la palabra de Dios penetre hasta el profundo del Espíritu. Dice 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis hermanos, se van a levantar argumentos ahora en tu mente cuando yo esté predicando. Y se van a levantar por encima de la palabra de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice acá que nosotros debemos derribar esos argumentos, debemos derribar esos razonamientos, esas justificaciones, esas excusas, las debemos derribar, hermanos. Y solo podemos hacerlo llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso debemos hacer. Y eso vamos a orar ahora, antes de predicar la palabra de Dios. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que eres el Dios viviente de tu iglesia, te pedimos ahora, en el nombre de Jesús, que todo pensamiento que surja a partir de este momento, cuando empecemos a abrir tu palabra, sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que derribemos esos argumentos que se levantan contra tu palabra. Tu palabra es verdad y ella es la única que vale y debemos creerla. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a derribar todos esos argumentos, esas excusas, esos razonamientos humanos que se ponen arriba de tu palabra, porque dice que se altivan, es decir, que se elevan por encima del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está acá en tu palabra y queremos ella predicar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos. Convéncenos, Espíritu Santo, quebrántanos y cámbianos. Oramos para la gloria de Jesucristo, en el nombre de Él. Amén. Amén. Gracias. Hermanos, en este último tiempo yo pude compartirles distintos aspectos basados en la Biblia, del gobierno, del control, de la soberanía total de Dios. Y hoy quiero comenzar esta predicación, esta palabra de Dios, con una pregunta. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Reina en tu vida?
¿Es tu rey? Miren, como yo decía antes, ¿no? Hay una desviación a través del evangelio moderno que ofrece una falsa esperanza a pecadores que simplemente quieren en un momento recibir el perdón y pasar la eternidad con Cristo, pero viven de acuerdo a como a ellos les parece. Y el evangelio, hermanos, siempre confronta nuestra manera de vivir. No hay lugar para estar con Cristo y estar contra Él. No se puede, no se puede. Me pregunto y te pregunto, ¿ves verdadera evidencia de que Cristo es tu Señor? Es tu Rey, gobierna tu vida entera. Cuando uno le entrega al Señor el corazón y el alma y se somete a Él para ser salvo, también uno le da la vida completa a Él. Cuando uno llega a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, en realidad lo está reconociendo primero como Señor y le está dando todo, hermanos, a través del poder del Espíritu de Dios. Allí debió comenzar una vida en la cual Él es Señor y uno se somete a ese señorío. Y de manera progresiva y creciente, mis hermanos, nuestra vida va cambiando. Y da evidencia a la obediencia de su señorío, hermanos. Esta semana estuve leyendo mucho y estuve pensando bastante en todo esto, mis hermanos. Si nosotros vamos a la Biblia y ahora vamos a empezar a ver Biblia, palabra de Dios, ¿no es cierto? El modelo de predicación que comenzó con la iglesia primitiva y para el resto de los siglos y la vida de la iglesia es que Jesús es llamado Señor. Es increíble la cantidad de veces que se menciona la palabra Señor en el Nuevo Testamento y pocas veces Salvador. Pocas veces Salvador. Él es el Señor, Él es el Señor, y el señorío de Cristo era el corazón mismo de la predicación, hermanos, del Evangelio en la primera iglesia. Y acabamos con el primer texto, dice Pedro en Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 12 y 13 que siguen de este capítulo 10 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, en todo el Nuevo Testamento se afirma que Jesús es Señor, es Señor. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Hechos 10:36, el apóstol Pedro dice, Dios envió este mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro dijo, predicando entonces paz mediante Jesucristo, Él es Señor de todos. Y la Biblia dice algo también bastante interesante, mis hermanos, y claro sobre todas las cosas. En 1 Corintios 12:13, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ustedes saben que el arrepentimiento no es una obra humana, es una obra que Dios hace. Dios salva a alguien al concederle arrepentimiento, hermanos. Le concede la afirmación por su Espíritu que Jesús es Señor. Un pastor, A.W. Tozer, dijo, instar a los hombres y a las mujeres a creer en un Cristo dividido, esto es, Salvador, pero no Señor, es mala enseñanza, porque nadie puede recibir la mitad de Cristo, un tercio de Cristo o un cuarto de Cristo. Entonces te pregunto, ¿es Jesús tu Señor?
Jesús hizo reiteradas advertencias a los hipócritas religiosos de su época como prueba de que simplemente estar de acuerdo con las verdades espirituales no salva a nadie, hermanos. El hecho de que estén de acuerdo con lo que dice la Biblia no salva a nadie. Debe haber un cambio de corazón. Jesús hizo hincapié en el elevado costo del discipulado, amados. Dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Y el versículo 33 dice, y así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús es Señor, es Señor. En el mismo pasaje, Jesús habla de calcular el costo. Y habla de ese que se pone a construir y entonces antes de construir calcula cuánto va a necesitar, porque después si queda por la mitad, van a decir, mirá cómo quedó. En Lucas 9:62, por ejemplo, dice el Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, las palabras de Jesús son duras y no son negociables, no son negociables. Jesús llegó a decir, o conmigo o contra mí. No dijo un poco de mí, un poco del mundo, un poco de aquello, un poco de esto. Esto es radical, hermanos, es radical. Y nosotros tenemos que creer, porque Dios habla con poder y con fuerza. Y quiere convencernos de que realmente, de qué lado estamos, si estamos con Él o contra Él. En el Sermón del Monte Jesús dice que la vida eterna es un camino angosto que solo algunos pocos la hallan. Mateo 7:14. Por el contrario, el Evangelio fácil busca ensanchar el camino para que cualquiera que tenga una profesión de fe pueda entrar. Jesús dice que todo buen árbol da buenos frutos, Mateo 7:17. En cambio, el Evangelio fácil dice que un árbol aún puede ser bueno y no producir nada, excepto un fruto malo. Jesús dice algo muy serio, mis hermanos. Muchos dicen, Señor, Señor, y no van a entrar en el reino de los cielos. El mismo capítulo 7 de Mateo, versículos 21 al 23. Por otra parte, el Evangelio fácil enseña que decir Señor, Señor es suficiente. El señorío de Cristo, mis hermanos, nos enseña que una verdadera profesión de fe será respaldada por la evidencia de fe. Y esto es muy importante que lo notemos. El señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe debe ser respaldada por una evidencia de fe. Si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces él o ella obedecerán las instrucciones del Señor. Una persona que está viviendo en pecado y no se arrepiente, obviamente no conoce al Señor, no conoce al Señor. Porque cuando Cristo nos llama del pecado a la justicia y debe haber un cambio en nosotros. La Biblia enseña claramente que la fe en Cristo resultará en una vida cambiada. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 1 Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esta semana tuve un pensamiento que el Señor puso en mi vida mientras estaba estudiando, preparando esto, que lo hacía con temor y sobre todas las cosas, sabiendo mi responsabilidad delante de la iglesia, hermanos, que Dios me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes. Y vino este pensamiento que lo anoté porque vino en ese momento y lo anoté para asegurarlo, porque si no se podía ir, ¿no?
Y pensaba en esto, mis hermanos, y prestemos atención porque también es para mí. Una de las cosas más sencillas de hacer es congregarnos. Es tan simple como trasladarnos de nuestro hogar al templo. Y pensaba, si esto es lo más sencillo de hacer y no lo hacemos, no asistimos a los encuentros de oración, no venimos a los cultos dominicales, no participamos de la cena del Señor con temor, no nos quedamos en la escuela bíblica, ¿cómo podremos hacerlo más difícil? Que es tener una vida perseverante de relación con el Señor, practicando la oración personal y comunión con Él, leyendo y estudiando su palabra, amando y haciendo bien al prójimo, viviendo en pureza mental y física, testificando y evangelizando de Cristo, exaltarlo y cantarle cada día por sus maravillas, amarlo a través de una obediencia sin condiciones. ¿Cómo vamos a hacer eso si lo más sencillo es venir acá y congregarnos? No lo hacemos. ¿Se dan cuenta que lo más sencillo es tomar un colectivo, tomar un auto, la bicicleta, caminando y llegar hasta acá? Eso es lo más sencillo. Y si no hacemos eso, no vamos a hacer lo más difícil. Y vuelvo a preguntarte, ¿Jesús es tu Señor? ¿Reina en tu vida? Si no es tu Señor, esto es lo que el Señor dice. Filipenses 2:9, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Un día lo vas a tener que confesar. Ahora, si sos y yo soy cristiano genuino, Jesucristo es quien debe gobernar en todas las áreas de nuestra vida y quien gobierne toda la existencia, hermanos. Él debe estar primero en nuestros pensamientos, en nuestros planes, en nuestros tiempos. Debe ser Él quien guíe mis finanzas, quien dirija mis proyectos, quien me da sabiduría en mis decisiones, de quien dependo en la salud, quien me ayuda a elegir amigos, quien gobierna mis conversaciones, quien supervisa lo que veo, lo que leo, lo que escucho, lo que escribo. Veo aterrado cosas que ponen algunos en las redes, cosas que no testifican de Dios, no testifican de una conversión, hermanos. Dios es el que corrige mis motivaciones y me guía a la rectitud y a la santidad. El señorío de Jesús es total o no es señorío, hermanos. O Jesús es Señor 100% o no lo es. Él no acepta el 50% de nosotros, ni el 80%, ni el 99%, hermanos. Antes leí Lucas 14:33 que dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No lo digo yo, lo dijo Jesús, Dios, Jesucristo. Para que Jesús sea Señor, se tienen que rendir todas las áreas de nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida. Hay que abrirle todos los rincones de nuestro corazón y permitirle que Él entre en ellos y los inunde con luz, con su luz. Él quiere ser el centro único de nuestra existencia, mis hermanos. ¿Realmente pide eso? Él pide eso. O todo o nada, o frío o caliente, pero no tibio. A los tibios los vomita de su boca, Apocalipsis 3:15 y 16. Aceptar el Señor Jesús en todas las áreas de nuestra vida, de ninguna manera anula nuestra personalidad o capacidad de decisión. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hay muchos cristianos o que se dicen cristianos que elaboran sus propias leyes como quieren vivir. Hacen sus proyectos de vida, toman sus decisiones y luego nada más van a Jesús para que los apruebe y firmen, no permitiéndole que tenga ninguna parte en su elaboración. ¿Saben qué? Jesús es el rey, pero ellos son los primeros ministros. La diferencia entre un cristiano y el que no lo es consiste en que el cristiano vive según la voluntad del Señor, con los valores del Evangelio, con los criterios de Cristo y el impulso del Espíritu Santo. Y el que no lo es, en cambio, vive según sus deseos personales, con criterios mundanos y haciendo su propia voluntad. Esta es la verdad. Ahora, ¿estamos dispuestos a poner bajo el señorío de Jesús todo lo que somos y tenemos?
Y quiero terminar mi mensaje con un versículo conocido de Filipenses 1:21, y quiero compartir algo que compartió o que escribió un hombre de Dios. No tengo el nombre, pero quisiera que lo escuchemos con atención. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunos se enfocan mucho en el morir es ganancia porque dicen, bueno, vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a pasar la eternidad con Él. Pero la primera parte es de la que realmente nosotros debemos tomar. Para mí el vivir es Cristo. Y este siervo de Dios escribió: vivir es Cristo significa que imitamos el ejemplo de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, eso es lo que Pablo quería hacer y decir. La Iglesia se benefició de su comprometido ejemplo, hermanos. Él llegó a escribir en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que queremos hacer nosotros. Y pensaba en esto, hermanos, porque yo también tengo mis modelos en los cuales trato de imitar hombres de Dios contemporáneos. Por supuesto, hay muchos que han pasado la eternidad, que fueron en algún momento mentores para mi vida y también de ellos me nutro, me he nutrido, pero hoy también busco esos hombres de Dios que realmente son hombres de Dios, que tienen sus fallas y pecados, pero que no se han alejado del Evangelio, que predican la palabra de verdad, que, como dice Pablo a Timoteo, que nos encuentre aprobado trazando bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene que avergonzarse. Este hombre también sigue diciendo: vivir es Cristo significa que buscamos el conocimiento de Cristo. Queremos conocer a Cristo cada día mejor, no solo un montón de información acerca de Cristo, sino a Cristo mismo. A fin de conocerle, dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Filipenses 3:10-11. Y yo les confieso a mis hermanos, yo quiero conocer a Cristo cada día mejor, pero no como información, hermanos, quiero conocer a Cristo. Vivir es Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. El testimonio de Pablo al respecto: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Filipenses 3:7-9. Nos aferramos a la promesa de nuestro Señor en Marcos 10:29-30, de que nuestros sacrificios por causa de Jesús serán devueltos al 100%, hermanos. Hermanos, cuando uno lo hace Señor a Cristo de su vida, puede comprobar cómo ese reconocimiento de su señorío empieza a gobernar nuestras áreas y Dios se ocupa de nosotros, hermanos. Por algo el Señor dijo, y es Dios hablando, el Señor Jesucristo dijo: busquen primero el reino de Dios, el señorío de Dios, el reinado de Dios en su vida, y lo demás será agregado. Todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás. Todo lo demás. Vivir es Cristo significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta y nuestro mayor deseo. Cristo es el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Todo lo que hacemos y lo tenemos, nos despojamos de todo peso y todo pecado que nos asedia, como dice el libro de Hebreos, fijando nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:1-2. Él es nuestra vida, hermanos. Y miren, todos habremos vivido, o muchos habrán vivido la experiencia de tener una novia, un novio, ¿no es cierto? Y en la medida que, digamos, uno conocía más a esa persona, sea el novio o la novia, más empezaba a amarla. Había una creciente o un creciente deseo de estar otra vez con esa persona. Yo
estuve de novio con Viviana, pero en los años 70, así que estamos hablando de hace mucho. Y en esa época había, por ejemplo, una costumbre que era los martes y los jueves, ir a la casa de la novia o verse con la novia, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros tratábamos de verlo lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana. ¿Por qué? Porque uno quería estar con esa persona amada, hermanos. Uno tenía ese deseo, ese anhelo. ¿No? Y nosotros debemos enamorarnos de Jesucristo, hermanos. Debemos enamorarnos. Y no nos vamos a enamorar si no estamos con Él. Si no estamos tiempo con Él, si no es primero Él en nosotros. Si no buscamos su sabiduría, su consejo, su palabra, su fe. Si no buscamos su dirección, que Él sea quien controle, como dijimos antes, todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos, hermanos. Tenemos que vivir una vida de renunciamiento. Dijo acá el mismo Señor Jesucristo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lo intentará, lo intentaremos, pero no podremos, porque Jesús dice, no se puede, no se puede. Y Él es Dios. Por lo tanto, no se puede jugar a la iglesia, hermano, no se puede jugar al cristianismo. O somos o no somos. Y Dios quiere que realmente nosotros nos decidamos, porque si no, corremos el riesgo de ser llevados por el pensamiento de que realmente Jesús es nuestro Señor, por consiguiente nuestro Salvador. Y no va a ser ni nuestro Señor ni nuestro Salvador. Este hombre termina diciendo, vivir es Cristo significa proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba en las orillas de los ríos, predicaba estando preso, predicaba como apóstol, predicaba como fabricante de tiendas. Su mensaje era constante, Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje, hermanos. No tenemos que cambiar el mensaje, no tenemos que elaborar estrategias para ver cómo vamos a llegar a las personas. Miren, yo esta semana estuve pensando mucho y hablando incluso con un hermano y yo le decía, la semilla es la misma, el problema es la tierra. La semilla no ha cambiado, la palabra de Dios es la misma, no se puede cambiar la palabra de Dios. Lo que no está preparada es la tierra. Cuando nosotros estudiamos la palabra del sembrador, la parábola del sembrador, uno ve que la semilla era una, y el problema estaba en las tierras, y solo una fue fértil. Entonces, uno debe considerar esto. Pablo llevó el mensaje del sacrificio de Cristo a reyes, a soldados, a gobernantes, a sacerdotes, a filósofos, a judíos, a gentiles, a hombres y a mujeres. Predicaba literalmente a cualquiera que quisiera escuchar. ¿Y de qué hablaba? Mira, el Señor quiere mejorar tu matrimonio, el Señor quiere prosperarte, ¿sí? A Cristo y a este crucificado, hermanos, y el mensaje no cambió, la semilla no cambió. Y el único mensaje que puede entrar en una buena tierra es ese. No hay otro. O sea, que si una persona no conoce a Cristo o no se convierte, es porque no se le ha predicado ese evangelio. Y el evangelio es ese, a Cristo y a este crucificado. La cruz, reconocimiento de nuestro pecado, la necesidad de arrepentimiento y hacernos Jesús Señor. Si no es Señor, no será nuestro Salvador, hermanos. Ténganlo por seguro. Toda la Escritura, y yo leí pocos pasajes bíblicos, nos enseñan que Jesucristo es Señor. Y en realidad después es Salvador. Y nosotros tenemos que reconocer, como dijimos antes, por la gracia de Dios que nos da el arrepentimiento, poder creer en que Jesús es Señor y hacerlo nuestro Salvador. Si eso no ocurre, podemos estar en grandes riesgos, mis hermanos. Hasta acá la palabra de Dios que me dio para esta mañana. Simplemente, hermanos, y como oramos antes, derribemos todo argumento, todo razonamiento, toda excusa, hermana, que se levanta contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que se ha presentado en esta mañana. Todo lo que queramos decir, pero lo que pasa es que esto no es fácil vivirlo, y que esto y que aquello, son excusas, hermano. No tenemos excusas si queremos hacerlo a Jesús Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Y les confieso, y quiero que tengan bien claro, hermanos, que yo soy el primero que considero
Y yo le dije al Señor esta semana, Señor, yo no quiero ser parte de una iglesia muerta. Yo no. Avívame, Señor. Que realmente tú seas mi Señor. Y obvio que va a venir Satanás para tratarnos de poner tropiezos, para generar distintas situaciones en las cuales después él mismo viene y nos acusa. Así que vos lo querés hacer Señor. Y esto y aquello y aquello. Pero Señor, necesito confiar en ti, Señor, necesito que tú seas mi Señor. Y hermanos, no tomemos ligeramente la palabra Señor. Recordemos que muchos en aquel día van a decir Señor, Señor. Y el Señor le dirá no responde.